cada ciudad de Argentina. Un festival de Pacapaca. Un grupo de artistas locales que hará lo posible por formar parte del escenario principal. Este es Festival Pacapaca, el desafío. Ta. Engánchese, así probamos el final nada más. 1, 2. Yo vi un afiche que decía que venía al festival de Pacapaca a Casa Para. Le dije a los chicos y al profe si era una buena idea participar en el festival. Y nosotros dijimos que estaba bueno. De ahí nos empezamos a organizar. Mirá, salía re feo. Era una oportunidad para ir a tocar, para ir a mostrar nuestro talento y todo. Atentos. 1, 2. Todos vivimos acá en el barrio. Estoy acá con todos mis amigos. Nos pusimos de acuerdo y nos anotamos todos. Percusión. Somos como una familia grande, como hermanos, sí. Tocamos, bailamos, todo eso. Me gustaría tocar allá en el Festival de Pacapaca para que todos lo vean. Así lo ve toda la ciudad. Lo que más me gustaría es que me vea mi familia. Mostrar lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer. 1, 2. ¿Qué les dije? ¿Hice seña o no? Ah, bueno, ¿vieron? Los chicos asisten al taller una vez por semana, 2 horas. Se conocen de la cuadra, se conocen de la escuela y se ponen de acuerdo para venir, se pasan a buscar. Se entretienen mucho los chicos ahí, así que después del colegio se van, cuando viene el profesor ya se vienen ahí a tocar la música. Está el festival Pacapaca y bueno, y ellos enterarse de que está la posibilidad de que toquen, fue muy lindo para ellos y muy movilizante, por eso están con todas estas ganas y se los ve así prendidos y la verdad que a mí me pone muy feliz. ¿Qué podríamos hacer para que la gente del festival nos conozca como músicos? Enviar un video musical. Ajá. ¿Quién tiene la cámara? Yo. Camila nos contó que viene el festival de Pacapaca y queremos hacer un video para poder mandárselo a Emi y ver si podemos participar en Pacapaca. Y lo que tenemos no es mucho tiempo porque el festival es ahora, media hora. Para participar se nos ocurrió hacer un videoclip. Para mostrárselo a la gente del festival. Íbamos a buscar un maquillaje, una cámara. Abuela, ¿no viste la cámara? Ando buscando DJ. Vio que viene el festival de acá de Pacapaca. Nosotros queremos tocar también allá. ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí.
chicos, ahora sí podemos filmar el video. Tuvimos una reunión y en esa reunión organizamos cómo hacer el videoclip. Muestren todo lo que trajeron. ¿A dónde va a ser? Pero acá, cuando va bajando el sol. Así en el atardecer, así nos alumbra. Pero no armemos tanto porque nos queda un día nomás. ¿Cómo vamos a encontrar a Emi? ¿Por qué no los dividimos en grupos? Los chicos fueron a buscar a Emi y nosotros nos preparamos, nos pintamos las caras. Hola. ¿Cómo andan? Si no lo encontrábamos, no podíamos darle el video. Y Emi va a estar llegando en unos días más. Mañana ya está llegando a última hora. ¿Por qué lo buscaban ustedes? Porque queríamos ver si nos dejaba tocar en el Festival de Paca Paca. En el Festival de Paca Paca. Cuando esté llegando Emi, le digo yo y cualquier cosa vemos cómo hacer para contactarlo. ¿Te parece? Vamos a hacer el videoclip, se nos hace de noche. La mamá de Franco grabó. Quiero que grabe a todos nosotros tocando. Y terminé dirigiendo yo porque no falté a ninguna clase y sabía. Grabamos el videoclip cuando bajaba el sol, que se veía lindo. Se ve feo. Mal, feo. Horrible. No, mirá, salía re feo. Se escucha mal y se ve re mal porque no tienen ni para subir de volumen. Se escucha feo para tum, tum, tum. Iba uno por uno. Salió re mal. ¿Por qué te rendiste de mal? Encima es esto. Eso fue una decepción, fue muy feo el video. Y que no se lo podríamos mostrar a Emi. Porque si no, no lo iba a aceptar y nosotros no estaríamos contentos y todo. Si en vez de firmarlos nosotros buscamos a alguien que sepa firmar. Tendremos que buscar a alguien mayor que sepa de tecnología. Podemos ir a buscar a la municipalidad, a ir a buscar ayuda. Porque allá saben mucho de tecnología. No nos rendimos y pensamos que al otro día íbamos a poder grabar el video. A ver. 1, 2, 3, sí. Fuimos a buscar una cámara que tenga la pantalla linda y a ver a alguien que la sepa usar. ¿Le dan buenas las cámaras? Estamos filmando un videoclip. Nosotros les queríamos preguntar si nos presta alguna cámara para filmar este videoclip. Vengan chicos, miren.
¿Eh? Con eso van a grabar. ¿Qué les parece? Un chico les va a ayudar, es decir, la va a manejar, porque no es fácil manejarla. Tiene ahí algunos secretos para manejarla. Está muy bueno. ¿Vale? Bueno. Chao. Ya conseguimos la cámara y un técnico nos va a ayudar para hacer el videoclip. Queda poco tiempo, pero estamos cerca de cumplir el objetivo. Bueno, ¿están listos? 3, 2, 1. Miren, acá vamos a ver el video. Escuchen. Cuando lo vimos estaba re bonito porque hay mucha diferencia entre el que nos salió mal y el que nos salió bien. ¿Y les gusta? Sí. Y esto ahora lo podemos poner en un DVD y se lo llevan. Estábamos contentos porque ya habíamos conseguido todo, solo faltaba encontrar a Emi. Desde que recibimos la propuesta de hacer esta producción estamos muy expectantes. Es una idea maravillosa porque los chicos ven Paca Paca en la tele y que de la tele llegue a Zapala, un pueblo chico, están todos como alucinados. Tengo muchas ganas que venga el grupo de Zampa. Besitos. Voy a ir a ver todos los personajes del festival. Yo soy productor de la banda Paca Paca. Tenemos muchas ganas de que nos venga a ver mucha gente. Un evento que los chicos estaban esperando en Zapala. Hay mucha gente que lo está siguiendo, muchos chicos, sobre todo de la ciudad. Y esto hace bien que los pibes más que nada lo puedan venir a disfrutar. Son llamados a las radios, son consultados en las redes sociales y demás, así es que esperando la hora para que llegue Paca Paca, sumamente entusiasmados todos, grandes, niños. ¿Acá tenéis abierto? No, no. Tranqui, solo para saber cómo anda mi sordera. Próxima estación. Zapala. Nos dijeron hoy que Emi llegaba a la tarde, así que vamos a ir a ver si llegó. Sí, a un hotel acá en el centro. Le vamos a dar el videoclip para participar del festival. Vamos a llegar. Vamos a intentar y vamos a tener que llegar. Estamos re emocionados. Vamos a conocer a Emi. ¿A qué hora es el festi mañana? Estamos programados a las 14:30 y por lo que dicen la convocatoria de escuela va a ser bastante. Estábamos muy apurados porque ya no nos quedaba tiempo. Hola. Veníamos a ver si estaba Emi. Y vamos a mostrar un video porque queremos participar en el festival. Todavía no llegaron, lo estamos esperando. No estaba. Si lo quieren esperar. Bueno, gracias. Y nos dio miedo porque, mira, si no lo encontrábamos nunca y no tocábamos en el festival. Vamos a esperarla a la puerta. Bueno. Por suerte... ¡Viene Emi! Bueno, llegamos. ¡Vamos! Hola, Emi. ¿Todo bien? Sí, ¿Cómo va? Te veníamos a dar este video para ver si vos nos dejabas participar en el festival. ¿Quién está en el festival de mañana? Sí, estábamos tocando con percusión y queríamos ver si podemos participar en el festival. ¿Qué hacen percusión ustedes? Sí. Ah, bien, qué bueno. ¿Qué clase de percusión tocan? Ahora le metimos un ritmo de la murga. Ah, murga. Sí. Ah, lindo. Salen bailando, todo. Muy bueno. ¿Y quién está en el festival mañana? Sí. Bueno, yo estoy llegando recién. Ahora con los productores lo vemos y les digo. ¿Les parece? Sí. ¿Dónde los puedo encontrar? En Barrio Don Bosco, taller de cultura. Bien, Barrio Don Bosco, taller de cultura. A las 7 nos encontramos. Y bueno, y les digo, nos vemos a las 7, Don Bosco, en el taller de cultura, ¿verdad? Bueno, un gusto. Nos vemos luego. Chao, chicos. Ojalá que lo acepten. Sí, muy bueno. Ajá, y es recopado. Ojalá que no acepten. ¡Vámonos, mamá!
estamos yendo a encontrar a los chicos. Ahí están bailando. Estábamos terminando de tocar y vino Emi. Muy bueno. ¿Cómo va? Mucho gusto, Lucho. Bueno, lo estuvimos viendo ahí con la producción. Y me dijeron que van a estar en el festival. Ahora sí, nos lavamos los dientes. Ahora sí, nos lavamos con gusto. Estamos yendo a un festival de Paca Paca. Estamos muy contentos. En el festival va a haber luces, percusión, música, mucha gente, juegos, mucha diversión. ¡Ahí viene el cole! Y se van a divertir. Ahí va. Palmas. Vamos a Pala, ¿eh? ¡Aguante la bombazo, ¡aguante la bombazo! ¿Con ganas de tocar? Eso es bueno. ¡Aguante esa escuela! Tengan en cuenta todo lo que hicieron para llegar hoy acá, ¿sí? Todo el esfuerzo que ustedes han hecho. Entonces disfrútenlo, así que los felicito y bueno, pasemos un lindo momento, ¿está? ¡Vamos, bombazos! Estoy nervioso. Cuando estábamos entrando, los nenes se daban vuelta y los miraban. Y venía gente, nos sacaban fotos. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Estaba nerviosa porque eran muchas personas. Se van a subir al escenario chicos que son de acá, de Zapala. Así que pido un fuerte aplauso para los chicos de Los Bombazos. ¡Arriba el escenario! ¡Arriba, vamos, Zapala! Nos pusimos re nerviosas, ¿no? Dijimos, nos va a salir algo mal. Estaba re contenta porque no pensé que iba a haber tanta gente, tantos nenes en la escuela.
gustó mucho venir a tocar acá. Estuvo muy bueno, nos divertimos mucho. Tuvimos nervios, pero igual lo hicimos. Con ganas de llorar, porque es re emocionante estar acá. Estoy muy orgulloso de lo que hice y lo que hicimos con el profe.